Recording is on. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que estén viendo el videito. Bueno, quería acotar, poner algunas cuestiones en claro, ¿sí? Referente a los TP, al TP un número uno por sobre todo, y avanzar un poquito con el tema y quitar algunas dudas, ¿no? Que puedan llegar a tener. Estuve viendo que hay todavía confusión en lo que es riesgo y peligro. Pero he notado algunos trabajos prácticos, por sobre todo los individuales, ¿sí? Que han dado temas que han respondido con sus propias palabras, o sea que no han leído el material que yo les envié, ¿sí? Y me da a pensar la pauta de que no estuvieron presentes tampoco en las clases estas virtuales de apoyo que yo les estuve dando. Así que les pido a esa gente que había desaprobado que relean lo que es riesgo y peligro para que puedan reforzar conceptos, puesto que yo necesito seguir avanzando. Va a haber un ejercicio de riesgo y peligro en el examen, así que de la misma modalidad, ¿sí? Les voy a dar una imagen, ustedes tendrán que determinar. Así que bueno, otro tema, bueno, quiero que veamos el tema de lesión, ¿sí? He visto la clasificación de lesión con la que participamos, ¿se acuerdan que les di en el chat, en el foro, el caso de un vigilador en el que sufría la rotura del tendón de Aquiles, ¿sí? Bueno, acá le he preparado un Power para que entendamos un poquito mejor lo que es la parte de lesión, así que les voy a pasar a compartir ahora si les explico un poco mejor. A ver, déjenme que esto lo toco aquí. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí está, ahí me tendrían que estar viendo. Bien, ahí antes de esto quería que se diferencie bien lo que era una enfermedad profesional de una enfermedad común. No es lo mismo una gripe o cualquier enfermedad que un virus que lo tomemos en el día de trabajo, ¿no? Eh, un caso excepcional fue el tema de COVID, puesto que ahí hubo mucha disparidad en cuanto a lo legal, debido a que el COVID se lo quería considerar como una enfermedad profesional a través de un decreto nacional único que sacó en ese entonces el presidente, y había esta inconsistencia de lo que marca la ley justamente. Muchas ART no se hacían cargo porque decían que justamente no cumple las condiciones que debería cumplir una enfermedad profesional, ¿sí? Que son estas cuatro, en la existencia justamente de un agente de riesgo, en este caso, ¿sí? Suponiendo el caso de COVID, había un virus, ¿sí? Es el agente de riesgo. En este caso hice lo que es un vigilador, donde hay sustancias tóxicas, podría decirse. Bueno, tiene que haber una exposición, que quiere decir una persona que esté expuesta a este agente de riesgo, el vigilador en este caso, o nosotros cuando íbamos a trabajar, ustedes ante el COVID, ¿no es cierto? Y tiene que existir una temporalidad. ¿Qué quiere decir? Una correlación entre tiempo, efecto, causa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene que demostrarse que esto nos va a causar justamente una disminución de la calidad de vida o de la salud a lo largo del tiempo. No es que se adquiere de un momento para otro, sino que por el agente de riesgo, llámese ruido, por ejemplo, el ruido excesivo, ustedes sabían que yo les había comentado en un comienzo que sí nos provocaba un daño, pero si es que excedía los 85 decibeles que marca justamente la jornada laboral durante 8 horas de trabajo o una exposición, ¿no? Ahora, sí, y esto tiene que ser excediendo todos los días, durante meses, durante años, ¿sí? De manera tal que eso va a provocar una disminución o una sordera profesional que se llama en el aparato auditivo, ¿no?
Lo mismo pasaría con la visión. Si nosotros estamos mucho tiempo ante el monitor, ante la pantalla, bueno, va a disminuir a pesar de los años, pero este, a pesar del año que uno tenga, ¿sí? Va a comparación de otra persona que tenga la misma edad, si uno está todos los días frecuentemente con un monitor, estamos hablando de un sistema SSTV, por ejemplo, el vigilador esté controlando, bueno, va a ser mucho mayor la pérdida de visión que otro que no lo esté, por ejemplo. Entonces también hay un riesgo, ¿sí? De la pérdida de la visión, ¿no? Por decirlo. No todo puede ocurrir, la variabilidad biológica de una persona con respecto a otra cambia totalmente, por eso le digo, son casos muy puntuales y particulares en cada tipo de persona, ¿no? Esta temporalidad, por eso es que había esta disparidad que les comentaba, porque el COVID no había un tiempo necesario para el contagio, entonces no entraba dentro de lo que es el decreto 658, que es donde está el listado de enfermedades profesionales, ¿no? El 658 del año 96 y después existe el decreto 659, que es el baremo, que es el que determina justamente el costo que tiene cada uno de nuestras partes del cuerpo, ¿no? Llámense las manos, los dedos, el pie, los miembros superiores, inferiores, ustedes lo pueden googlear y van a encontrar el listado ese, ¿sí? El decreto 658, como le decía, el listado de enfermedades profesionales, que es del año 96, y el decreto 659, que es el baremo, ¿sí? Donde establece el porcentaje de disminución de la capacidad de una persona en función los valores, digamos, que tiene cada una de nuestras partes, ¿sí? Bueno. Y por último, tiene que ser una enfermedad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que ya esté dentro de este decreto 658 contemplado como enfermedad laboral, ¿sí? O enfermedad profesional. Entonces, si en caso, ¿quién lo determina esto? Justamente las comisiones médicas. Si en caso de que ya está ahí y si no lo está, uno tiene que hacer la denuncia, cumplir con todos estos requisitos que le estoy diciendo y entraría a marcarse como enfermedad profesional, ¿no? Si en caso de que una enfermedad que no esté ahí dentro de este decreto 658. Bien, aclarado el tema de lo que es una enfermedad común o una enfermedad profesional, no se olviden que en comienzo yo les había dicho que la ley lo que hacía era eh, prevenir justamente, por un lado, los accidentes y por otro lado, la aparición de este tipo de enfermedad profesional, ¿no? Por eso es que vale la aclaración. Bien, ahora, en cuanto a lo que es lesión, quiero aclararle un poquito el panorama. Acá le armé este cuadro para que lo tengan más certero a la hora de clasificar, porque va a haber también un ejercicio de lesión dentro de lo que es el examen. Entonces, ya le estoy tirando los tips, ¿no? Así que ustedes vayan viendo. Todo trabajador, sí, que trabaje en algún lado, o sea, va a estar expuesto a riesgos, ¿no? A riesgos propios del trabajo. Y se pueden dar dos ocasiones, una que sufra un accidente de trabajo, la otra que contraiga lo que es una enfermedad de trabajo o enfermedad profesional. Esto por sí no va a tener consecuencias. Por un lado puede ser la muerte y por otro lado nos va a tener una lesión, ¿sí? Esta lesión puede ser no incapacitante. Cuando la lesión era no incapacitante, eh, es porque el trabajador justamente no le quita la capacidad laboral o esta capacidad laboral no supera las 8 horas de trabajo. O sea que es leve, ¿sí? Por cuanto cuando supera, ¿sí? Las 8 horas de que el trabajador no va a poder seguir trabajando, por decirlo, el día de mañana, entonces se considera como una incapacidad, como una lesión incapacitante, ¿no? En este caso. Bueno, esta lesión incapacitante, ¿sí? Puede clasificarse como incapacidad laboral temporal, ahí se los puse como ILT, o también incapacidad laboral permanente, ¿sí? ¿Cuándo va a ser una incapacidad laboral temporal? Cuando el trabajador requiera de más de 24 horas, más de 8 horas, digamos, para su recuperación y volver a trabajar. Un ejemplo de esto puede ser un esguince, una fractura, ¿sí? Este,
algo o una cirugía o algo que necesite, que le va a llevar tiempo recuperar justamente su capacidad laboral para la recuperación de la salud, ¿no? Ahora, y en este caso, el trabajador puede llegar a volver a trabajar al mismo lugar sin secuelas, a eso me refiero, ¿no? Puede llegar a realizar de nuevo el mismo trabajo. Ahora, cuando ya la incapacidad laboral es permanente, ¿sí? Acá puede darse dos cuestiones, una que sea parcial o total. Cuando decimos incapacidad laboral permanente es porque el trabajador ha sufrido la disminución de la capacidad de trabajo para el resto de su vida, ¿sí? Ahora, se dice que es parcial, por ejemplo, cuando este, la disminución esta puede ser por la pérdida de un dedo o ya sea de la mano o la pérdida de una mano inclusive, la pérdida de, no sé, por decirlo, también puede ser un ojo, ¿sí? O los dedos del pie o un pie, ¿sí? La pérdida de una pierna inclusive, de un miembro, ¿sí? Pero el trabajador tiene la opción o puede volver a trabajar. Por supuesto que esto va a ser atendido todo por la RT, estamos avisando en caso de accidente, ¿sí? O de alguna incapacidad. Esto es por accidente o enfermedad profesional, ¿no? El trabajador y va a ser indemnizado, por supuesto, y puede seguir trabajando, pero tiene que ser recalificado. ¿Qué quiere decir? Conforme a lo que decía la ley, ¿sí? Reubicado, no va a poder, si pierde la pierna, no va a poder seguir trabajando de vigilador, por decirlo. Tendrá que hacer trabajo administrativo o de control por cámara, CCTV, sentado o esas cuestiones. E inclusive recuerdo que un año me tocó justamente un vigilador que había perdido una falange del dedo pero era en otro trabajo, no en el trabajo de vigilador. Así que por eso le digo, la pérdida de un dedo, no va, o sea, dependiendo del tipo de dedo. Sí, el pulgar es muy, muy indispensable, pero uno de los dedos, el dedo medio o el índice o el anular, por decirlo, se puede seguir realizando el trabajo, ¿no? Todo eso lo evalúa la comisión médica, ¿sí? Por eso les digo. De última será, como les dije a ustedes, reubicado, ¿no? Ahora, cuando la incapacidad laboral permanente es de grado total, ¿sí? Es porque la persona no va a poder seguir realizando el trabajo, ¿sí? Ningún tipo de trabajo. Y esto puede decirse por la amputación de ambas piernas, por ejemplo, ¿sí? O de alguna otra parte de los dos brazos, ¿sí? O la pérdida de la visión también puede ser. Bueno, son cuestiones que justamente no va a poder seguir trabajando y todos estos casos son indemnizables, ¿no? Bueno, otra subclasificación habíamos visto el de gran invalidez, donde la persona también se servía de alguien, o sea, que para realizar los movimientos cotidianos, ¿no? de la vida, ¿no? Como comer, ir al baño y esas cuestiones. Ese es el de gran invalidez, ¿no? Y bueno, por supuesto, la muerte del trabajador, que como ustedes lo describieron muy bien, la RT cubre el servicio de fúnebre, inclusive de indemnización también, y esas cuestiones. Bueno, este, he visto dentro de este chat, algunos hicieron hasta ahí nomás, que decía una lesión incapacitante o no incapacitante y terminaba ahí, no. La clasificación tiene que seguir según el cuadrito ¿sí? Es una lesión que es incapacitante, incapacidad laboral temporal, o es permanente, parcial o es total, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo en base a lo que les estuve contando y ustedes tendrán que describir o ver de qué corresponde, ¿sí? Hasta ahí llegamos con esta clasificación. Bien, por a ver los que participaron, Mansilla, Cañari, como le estaba diciendo hoy día, Guzmán, Palacio, Serpa, Zambrano, Villa, Vicencio, Piñero, Acevedo, bien, 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 o sea, me gustó la participación, este, aunque faltaba el resto de sus compañeros, ¿no? Eh, Ahora, hemos visto esto que es lesión,
quedaba en lo que era protección versus prevención también en el trabajo práctico. Habíamos visto, bueno, ya donde la prevención, las diferencias, ¿no? De protección con prevención. Bueno, la prevención dice que es el conjunto de medidas que intervienen en toda la fase de una organización, ¿no? Con el objeto de disminuir los riesgos derivados del trabajo. Y entre estos vamos a tener los listados de chequeo, la evaluación de riesgos, la identificación de los peligros que hacíamos nosotros, ¿sí? Los planes de emergencia, ¿sí? Todos los protocolos que se establezcan, bueno, todo eso son la prevención, ¿sí? Hacia lo que es la prevención, mientras que la protección, ¿sí? Ahí entran por ahí un poco lo que son los elementos de protección personal, ¿sí? Donde decíamos que por concepto todo elemento que es sujetado al trabajador lo protege de uno o varios riesgos y que amenaza justamente la seguridad de y actúa justamente ante una energía externa y el trabajador, ¿no? O sea que está ahí actuando. Ahora, algo importante que yo les decía ahí, que se los puse en el recuadro, que un elemento de protección personal no disminuye el riesgo, ¿sí? No disminuye el riesgo, pero sí, no elimina el riesgo, perdón, no elimina el riesgo, pero sí disminuye las consecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Si el trabajador está yendo, le cae, por decir, una herramienta a la cabeza, bueno, si yo tengo puesto el casco, eh, va a ser que ese casco me proteja la cabeza, disminuyendo justamente las consecuencias, ¿sí? Y que es diferente que si yo no lo tendría el casco, donde las consecuencias de daño serían mayores, ¿no? De lesión. Bien, eso es lo que hago referencia, ¿sí? Entonces, no elimina el riesgo, el martillo va a caer sí o sí, ¿sí? O sea, no elimina el riesgo, cae sí o sí, lo que disminuye es la consecuencia del daño, ¿no? Bien, aclarado lo que es protección, le había propuesto unos ejemplos, también ahí recuerdo, donde le había puesto un casco de moto, si era un elemento de protección personal, sí, coincidieron todos de que sí está bien los que intervinieron, estuve leyendo. Eh, También le había puesto lo que es un barbijo, le puse dos barbijos, uno casero y el otro justamente normalizado. Bueno, ahí hablaba justamente de la normalización de los EPP. Estos EPP justamente, bueno, se someten a ensayos, ¿sí? Como les puse en el apunte, rigurosos, de manera tal que después tienen una certificación, ¿no? No es lo mismo comprar un elemento de protección personal certificado que ir a la feria y comprar o un elemento de ahí, ¿sí? Donde no tenemos la garantía de cuánto nos va a durar o cuánto nos va a, a proteger, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con comprar, ¿no? las cosas. Si realmente queremos hacer seguridad en serio o cuidarnos en serio, bueno, vamos a lo normalizado. Sí, es más costoso, pero es más seguro también a la vez. En cambio, le había propuesto lo que es el barbijo también casero. Bueno, el tema del barbijo casero fue utilizado, no es un EPP, ¿sí? No cumple justamente con la normalización, pero dada la circunstancia en caso de COVID, bueno, no se dio abasto con lo que son los barbijos homologados, que podemos decir, y hubo que buscar alguna respuesta. Por ende, si bien se usa eso, no nos da la garantía exactamente de que el virus no traspase eso, pero porque no son las mismas microfibras que tiene el que corresponde, pero sí es mejor usar eso a que no usar nada. ¿Sí? Por eso decían, usamos los dos y mantenemos la distancia, entonces hay menos probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, ese no es considerado un EPP. Ahora, en cuanto al arnés de seguridad, ¿sí? El arnés de seguridad, ahí he leído un caso donde decía que el arnés, este, sí es considerado un EPP, sí, porque nos previene la caída. Bueno, no es que prevenga la caída la vas a tener lo mismo, o sea, te vas a caer, ¿sí? Lo que sí va a hacer es que te va a sujetar, justamente, y va a prevenir el golpe, ¿sí? El golpe que uno pueda darse y el daño, ¿no? Pero no, pero la caída te la vas a dar, ¿sí?
es un elemento de protección personal. Bien, y no recuerdo qué más les puse. La tonfa, tenía la tonfa. Bueno, la tonfa no corresponde a un elemento de protección personal, es un arma. Y recuerdo que le había puesto un gas pimienta también, es considerado como un arma, así de manera de no protege a la persona contra un riesgo, ¿no? Así que bueno, eso aclarado también. Vamos a ver qué me queda pendiente, continuar con una clase nueva, ¿sí? Avanzar un poquito, puesto que no nos va a dar el tiempo. Yo la clase que viene quiero que nos encontremos de nuevo y darle un poquito lo que es ya el examen, ¿no? Cerrar con esto y el examen. Bien, vamos a entrar a lo que es plan de emergencia. Hay un tema, quiero tocar algunos conceptos que son importantes para que lo vayan conociendo, y es la vulnerabilidad. Vamos a llamar a vulnerabilidad como el grado de debilidad, ¿sí? O fragilidad de un sistema, ¿sí? O de una organización ante una amenaza. Y ahí les puse el ejemplo de una casita donde está al borde de un precipicio, donde acá se supone que hay agua y se está comiendo toda esta parte. Como ustedes pueden ver en la imagen, es mucho más vulnerable, ¿sí? Que las casas que se encuentran más al centro, o sea, o atrás, ¿sí? Está más propenso a derrumbe, ¿sí? Que las otras. Bueno, ahí hace un ejemplo de vulnerabilidad, ¿no? Grado de debilidad o fragilidad, ¿sí? Que tiene ante una amenaza. ¿Cuál sería la amenaza acá? Justamente el agua que se va comiendo todo este barranco, ¿no? Bueno, otro concepto es una emergencia, que lo vamos a llamar como todo caso o situación que va a producir un daño a la propiedad o al medio ambiente y que es inducido por fenómenos naturales, ¿sí? Tales como terremoto, incendio, inundación o actos, ¿sí? Humanos peligrosos como actos de terroristas. Puede ser un tirador activo, una persona que lleva una pistola y empieza a tirar a todos lados, ¿sí? Ustedes saben, a matar personas, muchos otros más. Y además esto puede ser controlado por una acción inmediata, dice, con recursos propios de la organización, ¿sí? Ahora, cuando esto no puede ser controlado de manera inmediata y con estos recursos propios, ¿sí? Vamos a conocer lo que es un desastre, ¿sí? Aparece otro concepto más, ¿sí? Que es el de desastre, ¿no? Bien, y la magnitud del daño es mayor que en el caso de la emergencia. Es por lo que se conoce. Y cuando el sistema colapsa, ¿sí? Cuando el sistema colapsa, ¿qué quiere decir? Que no puede ser controlado ni con recursos propios, ni con los recursos externos, ¿sí? De la organización, es lo que vamos a conocer como este, ah, este, espera un poquito que eso me fue. Vamos a conocer como catástrofe, ¿sí? Como catástrofe, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De cada uno. Ahí está. En este caso, bueno, este es una clínica en la ciudad de Palpalá, donde de una vuelta se sintió una explosión, un estruendo grande, y no se sabía qué era. Bueno, resulta que en este caso hubo una persona que estaba reparando un aire acondicionado y bueno, reventó, ¿sí? Como era en época de elecciones, recuerdo que el actual intendente, claro, era el hijo, justamente el dueño de la clínica, por lo tanto, no se sabía si podía ser un atentado o no, ¿sí? Por lo que se tuvo que evacuar hasta determinar cuál fue la situación de la explosión. Bueno, el hecho que en este caso el trabajador perdió 3 dedos, y el que estaba trabajando reparando el aire, bueno, perdió 3 dedos. Y ahí ustedes ven los recursos justamente, está personal de tránsito, estaba el SAME, bombero, ¿sí? Lo que, lo que estuvieron ahí en el lugar, ¿sí? Se pudo dar una solución con justamente con recursos propios, ¿no? De la ciudad en este caso, ¿no? De la ciudad de Palpará. Bueno, acá le decía, bueno, lo que era el concepto de desastre hace un rato, que excedía justamente la capacidad de respuesta local, ¿sí? Hay una desproporción, ¿sí? Ya que
no se puede dar solución, ¿sí? Con los recursos propios que uno tiene en la comunidad. Por lo tanto, y un ejemplo de esto fue lo que es el alud de volcán. Si ustedes vieron, bueno, la ciudad propia no pudo, por lo que tuvo que intervenir provincia, fue gendarmería, inclusive policía, SAME, hubo lo que se conoce como el COEP, que es el Comité de Emergencia Provincial, ¿sí? El que coordina todo, el de búsqueda y rescate, dentro de lo que es la población inundada, ¿sí? El rescate de las personas. Bueno, tuve la oportunidad de estar ahí también. eh, es, eh, Algunas fotos que, bueno, estas fotos de abajo estas dos son tomadas por mí, ¿sí? Las otras las saqué de un diario, de las imágenes, ¿ves? Ustedes ven de TN, pero tengo más fotos también, ¿no? Y, pero es impresionante la cantidad de pérdida que sufrió esa persona, o sea, los daños materiales por sobre todo, ¿no? No así las pérdidas de vida, puesto que la magnitud del desastre fue muy grande, pero las personas ya estaban preparadas porque sabían que en algún momento podía llegar a pasar. Murieron 4 personas, dos ahí y otras dos en la cuesta de Bárcena, así que estaban por ahí. Bueno, el hecho de que la persona estaba preparada, el tema es cuál es el riesgo de ocurrencia de este tipo de desastre, es muy alto. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes pueden ver cómo están los cerros ubicados y con dónde está el pueblo, esto va a volver a pasar con el tiempo, los años, ¿sí? Entonces, el año pasado, ¿qué es lo que hicieron? Un simulacro de evacuación justamente en la zona más afectada, ¿no? Se probaron alarmas y todas esas cuestiones. Bueno, es prepararse, ¿no? Para lo que va a venir. Y como les decía, una catástrofe de una consecuencia de gran magnitud, donde no se puede dar solución debido a una crisis dentro de una desorganización total de los recursos, ¿sí? Y en este caso teníamos lo que pasó el 11 de septiembre con el tema de las Torres Gemelas, ¿no? En Estados Unidos. Bien, donde colapsó todo el sistema de emergencia, ¿sí? Otro caso de catástrofe, por ejemplo, es el tema de COVID, ¿sí? El COVID se considera una catástrofe puesto que es a nivel mundial, ¿sí? No se colapsó el sistema también. Otro caso es la bomba de Hiroshima, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial. También podemos llamarle otra catástrofe lo de Chernobyl, la explosión del reactor nuclear, ¿sí? Son cuestiones, catástrofes que se dan en el mundo, ¿no? Bien, ahora la pregunta es, ¿qué diferencia una emergencia de una catástrofe y de un desastre? ¿Sí? Hay una diferencia entre los tres y justamente es la magnitud del daño, ¿sí? Que va a tener, ¿sí? Acá está, y la capacidad de respuesta local, ¿sí? Que se pueda llegar a tener. Bien, ahora en base a esto, yo les presento esta imagen, y ustedes me dirán qué corresponde una emergencia, un desastre o una catástrofe. Les dejo para que piensen 10 segunditos, tómense su tiempo, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto pasó en el Gorriti, ¿se acuerdan? Con el caso de COVID, donde ellos pedían justamente, sabían que había un penitenciario que estaba contagiado de COVID y temían por ello justamente, bueno, empezó a, a colapsar esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es? ¿Una emergencia, un desastre, una catástrofe? Bueno, catástrofe de por sí no, porque el sistema no colapsó, se pudo resolver esto, así que lo vamos descartando. En cuanto al desastre, intervinieron otras fuerzas, ¿no? De otras fuerzas nacionales me refiero, ¿no? Sí estaba la policía de la provincia, pero la policía de provincia hace lo que es afuera, ¿sí? Todo el entorno, que en realidad ninguno se escapó, ¿sí? Ninguno se escapó, así que el personal que ingresó, digamos, al penitenciario, pudo justamente con las fuerzas especiales, pudieron
resolver esta situación. Por lo tanto, se pudo decir que es una emergencia. Ahora, si ellos lograban escaparse, ¿sí? Por todos lados, ¿sí? En general, ahí sí podríamos decir, porque la evasión de todos los internos, sí se podría magnificar y los delitos iban a magnificar en todas las provincias, inclusive se escapaban a algunos otros países y sí se podría estar hablando, en este caso, de un desastre, ¿no? Bueno, pero por suerte todo se pudo solucionar y no pasó a mayores. Esa clasificación la tienen que saber hacer bien. Dentro de lo que es un plan de emergencia, ¿sí? El concepto, vamos a decir que conjunto de procedimientos destinado a controlar, ¿sí? Esta situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la edificación, ¿sí? Bueno, o sea, conjunto de actividades, dice, ¿no? Y procedimientos destinados a controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa, ¿sí? Del edificio, ya sea de la institución o donde sea que esté, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que va a haber procedimientos de distinto tipo. Yo puedo tener un procedimiento para el caso de que se provoque un incendio, ¿sí? Tengo que tener otro procedimiento en caso de sismo. ¿Qué hacer en caso de incendio? Tengo que establecer medidas del antes, el durante y el después. ¿Qué voy a hacer antes? Bueno, voy a trabajar sobre la fase preventiva, ¿sí? Del incendio, que buscaré los extintores para que estén en buenas condiciones, los ubicaré, haré una aprobación del plan de seguridad contra incendios justamente, y bueno, esas cuestiones, ¿no? Provocaré un checklist para controlar los extintores, que estén todos cargados siempre, que ninguno quede despresurizado, colocaré un sistema de alarma, ¿sí? A esas cuestiones voy de aviso en caso de una emergencia. Eh, Haremos simulacros, ¿sí? Esto es el pre, o sea, la parte preventiva, ¿sí? En el durante, yo le dije, tengo que actuar en el antes, el durante y el después. En el durante, en este caso particular del incendio, bueno, yo tengo que ir, si se trata de un conato, como ustedes ya lo deben saber a esta altura, bueno, la diferencia entre fuego e incendio, el fuego es un conato, ¿sí? Que puede ser extinguido por cualquier persona preparada, ¿sí? Que sepa usar un extintor. En cambio, ya cuando es el incendio, es el fuego declarado, el incendio declarado, ya se necesita personal, capacitado como bombero, ¿no? Entonces, existen dentro de las organizaciones pequeñas brigadas que se arman, ya sea una minera, de las grandes organizaciones, ¿sí? Y muchas veces cuando son pequeñas hay que armar estos planes de emergencia y establecer los roles justamente, eso es lo que hablo. Empezamos a hablar de los roles ante una emergencia. ¿Quién se va a encargar justamente de apagar este incendio? ¿Dónde está la brigada de extinción de incendio? Puede haber una brigada de rescate, puede haber una brigada de auxiliar de enfermería, por decirlo, ¿sí? También. Entonces, todo va a depender, ¿no? Una de búsqueda de persona y lo demás. Entonces, cada uno debe estar capacitado y cuando no es una organización tan grande, bueno, uno hará de todo, ¿sí? O sea, seremos 4 o 5 y tendremos que los 5 ser todo tipo de brigada y para eso se necesita lo que ustedes ya saben, capacitación, que es lo que están haciendo, ¿no? Capacitación en primeros auxilios, capacitación en la extinción de incendios, ¿sí? ¿Qué hacemos ante determinada situación? Bueno, para eso justamente, pero acá hay algo muy importante que quiero recalcar. Roles, sí señores, vuelvo de nuevo a los roles. Dentro de un plan de emergencia deben estar determinados bien cuáles son los roles que se deben de cumplir y eso va a estar estipulado y escrito, ¿sí? Y aprobado dentro del plan. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo, para mí dentro de ahí me dicen que yo no tengo que ir a formar parte de la brigada, no lo tengo que hacer. Porque cuando pasa algo y yo no estoy preparado, y inclusive yo siendo brigada, o sea, quiero colaborar por más que yo quiera colaborar, ¿sí? Pero el problema legal se va a presentar después si es que pasa algo. Y si es que me pasa algo a mí, porque yo no estaba capacitado y preparado para ser parte de la brigada. ¿Sí? La brigada justamente, el coordinador general, que en este caso viene a ser el gerente o el dueño de la empresa,
consideremos el caso del rectorado, el IUPS, tenemos el rector, es el de máxima autoridad, tiene la obligación justamente de preparar en la formación de las brigadas, ¿no? Y capacitar a cada una de ellas. Bien, entonces, y en el después, bueno, tengo que volver a restablecer justamente la capacidad operativa del IUPS, en este caso, si hubo un incendio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Brindo asistencia justamente a las personas lesionadas, ¿sí? Asistencia psicológica me refiero, ¿no? Porque tengo que restablecerla nuevamente, médica y psicológica, y a los que estuvieron en el entorno también, a ver cómo están todos los que estuvieron, participaron de ese evento, se encuentran bien, el alumno, los cursantes, porque muchas veces esto puede traer, no hablemos solo de IUPS, hablemos de cualquier otra situación. Bueno, en el instituto todos se están formando y se están preparando para afrontar situaciones de crisis, pero hay otras escuelas o otros lugares o establecimientos donde no lo ven esto tan cotidiano, ¿no? Como nosotros lo vemos. Ustedes mismos están viendo, se están formando para reanimar personas, ¿sí? O en caso de aplicar mayores gérmenes ante un atragantamiento, y esto no es para todo, hay personas que no se van a animar a hacer eso, ¿ah? Entonces, por eso les digo, es el rol, vuelvo de nuevo, es el rol que va a cumplir cada uno dentro de una emergencia, ¿no? Bien, este, o sea, se establece dentro de estos procedimientos, porque no solo va a haber el incendio, ¿sí? Considerando lo que es el IUPS, ¿sí? Puede haber el sismo también, ¿sí? Se puede plantear también situaciones como de tormentas eléctricas, hay que plantear tormentas eléctricas, porque ustedes sabían que ante una tormentas eléctricas, que hacía todo, que vamos, que hagamos todo ejercicio y todo lo demás, no. Hubo antecedentes dentro del año pasado, este año, el Chijra, ¿sí? Donde murió una persona electrocutada en el norte por un rayo, ¿no? Que le cayó un rayo y murió. Bueno, en el norte también otro caso particular, entonces el hecho de que estemos todos en actividad con las tormentas eléctricas, ¿sí? Eh, hay un riesgo. Entonces, dentro de este plan dirá que ante tormentas eléctricas se deben suspender todo tipo de actividad, que es lo que dice realmente, ¿sí? Este, bueno, eso debe estar plasmado. Y ante estos casos va a venir, supongo que venga un instructor, venga a querer dar, no, señor, está incumpliendo lo que es una normativa que ya está aprobada. Ante este caso, el plan dice que no, y si usted es caso omiso, uno va y dice justamente al coordinador general, al rector, a quien sea, de que están incumpliendo con lo que es, dice, y está aprobado en el plan de emergencia. ¿Sí? Bien. Y así ante todas las situaciones, yo les comento que los procedimientos se arman en función de los riesgos al que el establecimiento, ¿sí? Se encuentre, tanto riesgos internos como riesgos externos, ¿no? Entonces, primero tenemos que mirar dónde nos encontramos. Yo estoy en el IUPS, ¿sí? Y hay una posible evasión de un interno. ¿Puede ser o no? Sí. Tenemos el servicio penitenciario provincial, que es el que está al lado, y en la parte de atrás tenemos el servicio penitenciario federal. ¿Puede evadirse un interno de ahí e ingresar al IUP? Sí. Bueno, entonces hay que establecer justamente el procedimiento. ¿Quiénes son los primeros interventores? O sea, en este caso, no pueden intervenir los alumnos, por más que sea cinturón negro. Va a venir, por más que si usted ha visto, cinturón negro, va a salir el otro con una punta o lo que sea, ¿sí? Y siendo alumno del instituto, bueno, esto tiene que estar establecido, ¿no? No son los que actúan. ¿Quiénes van a actuar en este caso? Todos los policías y los penitenciarios que estén afectados al IUP, ¿sí? Inclusive los alumnos y los docentes también tienen que buscar resguardo, ¿sí? Así está establecido dentro del plan de emergencia. Por cierto, es el plan de emergencia que hice, bueno, que lo estoy presentando como para aprobación justamente ante el Ministerio de Seguridad, ¿no? Eh, Bueno, estas cuestiones son tenidas en cuenta. ¿Qué más podemos tener? ¿Hay inundaciones? No, no hay inundaciones en el lugar, así que no hay un río cerca. El dique del agua no va a llegar hasta acá, hasta el IUPS. Entonces, todas esas cuestiones se van tomando, ¿no? Bueno, eso es a lo que vamos.
Entonces se considera todas las situaciones externas y también la situación interna, ¿sí? Dentro de lo que es riesgo eléctrico, sí, puede ser, entonces hay que tomar medidas en el antes, durante y después de la ejecución. Este, puede haber una explosión, también puede, hay gas, y así que puede, se establecen también los pasos, ¿sí? Cómo actuar. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces? Actuar ante la prevención para evitar el siniestro, ¿sí? Controlarlo en caso de que se ocurra, ¿sí? Y adoptar todas las medidas necesarias justamente para contrarrestar esta emergencia, ¿no? Proteger la integridad justamente de cada una de las personas y de la institución, o sea, la parte edilicia también, ¿no? Bueno, esto es lo que se ve muchas veces en las distintas empresas, donde se determina cuáles son los roles que van a tener cada persona ante una emergencia. Y esto ustedes lo van a ver en todo ahora después de lo que pasó, bueno, en los supermercados está establecido así, y dice, ¿no? ¿Quién es el coordinador general de emergencia? Justamente la persona de mayor autoridad dentro de la organización. Va a haber un titular y un suplente, es el que va a decir, sí, activemos la alarma y este, evacuemos, ¿sí? Evacuar a todas las personas. El coordinador de la evacuación, bueno, justamente se va a encargar de que va a tener auxiliares de evacuación, va a haber un titular y un suplente también, va a tener sus auxiliares donde cada uno se va a encargar de evacuar los determinados sectores, ¿sí? Y este coordinador de evacuación tiene que revisar de que nadie quede justamente en ninguna parte del recinto, ¿no? Ya sea en los baños, ir oficina por oficina y viendo todas esas cuestiones, ¿no? Va a estar el equipo de primera intervención, como dije hace un rato, va a haber brigadas dentro de una organización, ya puede ser una organización grande o chica, ¿sí? Donde van a estar todos ellos capacitados para cualquier tipo de riesgo, ¿no? Va a haber un responsable justamente de los cortes de servicios, ya sea luz, agua y gas, ¿sí? Justamente con el objeto de no magnificar este suceso, ¿no? Y alguien quien guíe justamente al personal circunstancial, ¿sí? Visitante. Alguien tiene que decirle qué hacer a esa persona que ingresó justamente a un lugar y va a hacer un trámite y pasa una emergencia, hay que evacuar y no saben. Por lo tanto, alguien tiene que venir, señor, acompáñenos, por favor, vamos hasta allá, salgamos, tenemos que evacuar, ¿sí? Pero así de esta manera, como le estoy diciendo yo, calmada, ¿sí? Y ahí entra justamente lo que es el rol de ustedes, ¿no? Ahora, dentro de una organización, cuando ustedes asistan, se van a encontrar con lo que es ante una emergencia, por decirlo, ¿sí? Con el plan de emergencia. Ahora, este plan de emergencia establece justamente la función que debe cumplir cada uno. Averigüen si es que ustedes, si es que les parece ahí la función, porque puede decir el vigilador de puesto 1 o el vigilador de puesto 2 debe hacer esto, esto, esto. Muchas veces puede darse que va a haber más de un vigilador en el mismo puesto, por decirlo, puede dos, tres, entonces no van a estar los tres ahí y ya deben haber funciones específicas para los otros dos. En caso de que no, ¿sí? Bueno, en caso de que no esté establecido, puede hacer que el rol no esté dentro del establecido de usted dentro del plan de emergencia, es función específica del vigilador de seguridad privada, es mantener las vías abiertas, ¿sí? Las puertas abiertas, ¿sí? Despejadas, calmar a la gente y guiar hacia la salida. Señora, por favor, cálmese, pero así como le estoy diciendo, de manera serena, de manera de evitar ese pánico escénico, sin gritar, ¿sí? Sin gritar y decirles, hey, salgan corriendo, todos vamos, no. Ustedes son los que van a actuar, la gente va a actuar como ustedes les digan. Inclusive van a empezar señores, por favor, con calma, no griten, tranquilos, vamos hacia la salida, la puerta está abierta, vamos, vayan saliendo, sí, eso tiene que quedarse de calmar, entonces ustedes, las personas para que salgan, y por supuesto evitar, por sobre todo, que ingrese personas que no corresponden a la emergencia, ¿sí? Que viene porque tengo mi familia ahí adentro, no, señor, no puede pasar, porque esa persona se va a transformar en víctima también, ¿sí? No, señor, ya están saliendo todos, por favor, retírese, y no lo dejan pasar, ¿sí? Únicamente van a dejar pasar a la emergencia, ¿sí? Al personal de bomberos, que son los que van a asistir al lugar, este, van a rescatar, el de búsqueda y rescate a las personas, y van a llevarlo hasta afuera y van a llevar hasta el SAME, ¿no? Bueno, entonces esa es la función específica del vigilador de seguridad privada. Pregunta de examen, ¿eh? Ya le estoy dando un punto, así que
para que vean. Uno, mantener las vías abiertas y despejadas, ¿sí? Las vías, ¿sí? La vía y las puertas de salidas abiertas y las vías despejadas, ¿sí? Mantener la calma, ¿sí? De las personas, para que no se produzca el griterío, el pánico escénico, la pisoteada, recordémoslo de Cromañón, ¿sí? Las puertas estaban cerradas, yo les comenté, estaban cerradas, estaba con candado, y la gente pechaba, empezó a pisarse y a morir gente, ¿no? Entonces, las puertas abiertas, las vías despejadas, mantenemos la calma, ¿sí? Mantenemos la calma de las personas y permitimos únicamente que ingrese el personal de emergencia, ¿sí? Bombero, el resto nadie más puede pasar, ¿sí? Esa es la función específica del vigilador de seguridad privada. ¿Estamos? El rol del vigilador, perdón. Aparece otro concepto de lo que es el plan de evacuación, que son estrategias descritas y divulgadas en todo, conocido por todo el nivel de la organización, para el desplazamiento justamente de las personas de un lugar de inminente peligro hacia un lugar seguro llamado punto de encuentro. ¿Ah? ¿Estamos, no? Eso es sencillo. El desplazamiento de un lugar donde hay peligro hacia un lugar más seguro llamado punto de encuentro. ¿Sí? Bueno, hay otro concepto que nos da NFPA, se lo dejo ahí por las dudas. Ahí está la normativa legal, también se los paso, ¿sí? Para que sepan dónde está esto. Bueno, en el 160, para el que lo tenga ahí el día de mañana, capítulo 18, asegurar la evacuación de las personas, justamente. En el 187 también, ahí dice, se planificarán las medidas necesarias para el control de la emergencia y evacuaciones. Estamos hablando del plan de emergencia, ¿sí? Bien, y el plan debe ser escrito, debe ser aprobado, debe ser publicado, debe ser enseñado a todos para que lo conozcan y debe ser practicado a través de simulacro, ¿sí? Dentro de esto aparecen 4 fases, ¿sí? Que es dentro de la evacuación, ¿sí? La de detección, el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce, ¿sí? El tiempo depende de la clase de riesgo, si es un incendio, un sismo, lo que fuese, el medio de detección que usamos, si es que tenemos un detector de humo o alguien lo ve, que es muy diferente, ¿no? Si alguien lo ve. El día y la hora, porque no es lo mismo que ocurre una emergencia de día o que ocurra de noche, y el tipo de uso de la edificación, ¿qué quiere decir? Si es un establecimiento educativo o si es un supermercado, ¿sí? Depende de eso. Bien. ¿A quién damos conocimiento? Al coordinador general en primer, momento para que él dé la orden justamente de evacuación. Si él es el único que puede dar la orden de evacuar y hacer sonar, decir que hagan sonar la alarma, ¿no? Bueno, en cuanto a la alarma, bueno, ¿cómo va a ser la alarma? Perdón, la segunda fase, la fase de alarma, ¿sí? Que es desde que se detecta hasta que se toma la decisión justamente de activar la alarma y empezar a evacuar. Y va a depender del sistema de alarma y del entrenamiento personal. No es lo mismo una alarma por detección de humo que suena en el momento que ha detectado, suena la alarma y listo, hay que evacuar, a que uno lo ha visto, va, avisa que hay un incendio y dan la orden de evacuar y tenga que ir a apretar el pulsador, por ejemplo. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué más tenemos? La tercera fase es la preparación para la salida o retardo, ¿sí? El tiempo justamente desde el momento que se comunica la decisión de evacuar hasta que comienza a salir la primera persona, ¿sí? Y esto va a depender del entrenamiento que tenga el personal, del sistema de comunicación y el sistema de alarma que hayamos usado, ¿sí? Bien. ¿Hacia dónde vamos a salir? Hacia el punto de reunión. Justamente va a estar el coordinador de evacuación que va a tener que estar controlando todo ahí para que salgan todos, como les había dicho hace un rato, ¿sí? La cuarta y última fase es justamente la salida del tiempo transcurrido desde que salió la primera persona hasta que sale la última persona, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender esto? El tiempo de la distancia a recorrer, del número de cantidad de personas que van a evacuar, de la capacidad de las vías de evacuación se refiere, ¿sí? Y las limitaciones de riesgo. No es lo mismo una vía de evacuación ancha que una vía de evacuación angosta, ¿no? A eso me refiero, un pasillo, a eso se está refiriendo. Bueno, ahí tenemos la persona evacuando, el punto de encuentro, ¿sí? Y ahí está el tiempo de evacuación, ¿sí?
Eso pueden ver. Entonces, el tiempo de evacuación va a ser la suma de todos los tiempos. Este es el tiempo de detección, el tiempo de alarma, el tiempo de retardo y el tiempo propio de evacuación. ¿Cómo hacemos para disminuir este tiempo de evacuación? Justamente disminuyendo cada uno de esos tiempos que hemos hablado. Y será el tiempo de detección, no es lo mismo que la persona detecte, como le dije, viendo o a que haya un detector de humo y activación de alarma, ¿ah? Que es mucho más rápido e inmediato. Entonces ya cortamos el tiempo, ¿sí? El tiempo de alarma de que sale la primera, desde que toman conocimiento, desde que hay que evacuar, ¿sí? El tiempo de retardo de que sale la primera persona y el tiempo propio de evacuación de que salió la primera a la última, ¿sí? Bien. Bueno, y ahí dice justamente cómo mejorar el tiempo de evacuación, que es lo que le estaba diciendo un poquito recién, después lo leen, ¿sí? Yo les voy a compartir esto también para que lo tengan. Y el trabajo práctico, háganlo en función de esto, ¿sí? El trabajo práctico 2. No vayan a estar googleando porque me ponen cosas que no corresponden, ¿sí? Ahí le pongo algunas medidas que se deben de tener en el antes, el durante y después de una emergencia, ¿sí? En el antes, el durante y el después, ¿sí? Bueno, eso se los comparto, como por ejemplo conocer antes la veracidad de la información, muchas veces llaman que no corresponde, tengamos identificado cuáles son los números al que hay que llamar también, las medidas de seguridad, quiénes son los que dónde están colocados los extintores, realizar un checklist de que funcionan o no funcionan, todas esas cuestiones, ¿no? Conocer el sistema de alarma, ¿sí? Conocer que las vías de evacuación estén despejadas, que no estén con candados y las puertas, ¿sí? Todo esto ya está establecido, o sea, ustedes pueden comparar cualquier otra situación que ya pasó en Cromañón o cualquier situación dentro de la provincia, o sea, hay sucesos que no se cumplieron, ¿sí? Bueno, tengamos los medios de comunicación, hay que cerrar, sí, verificamos la vía de evacuación, salimos, no ocupamos los ascensores, bajamos por el lado derecho, dejando, en caso de que estemos un segundo o tercer piso, sí, el ingreso de bomberos, nos agazapamos, porque el monóxido de carbono, el gas caliente, sí, que llega hasta abajo, supera los 1000 grados, ¿sí? Por lo tanto, abajo vamos a poder desplazarlo y salir, ¿no? No volvemos, por ningún modo volvemos hacia atrás, no olvidamos algo, listo, ya está, no olvidamos. Cerrar la puerta, pero sin llave, ¿sí? De manera tal que no ingrese tanto el oxígeno. Estas son las paredes, los muros cortafuegos, ¿sí? De manera tal que las paredes tienen la resistividad suficiente para darnos la posibilidad de que salgamos antes de que todo se derrumbe, ¿no? Tiene un tiempo determinado dependiendo del material, ¿sí? Bueno, ayudemos a las personas que no puedan salir por sí solos también, ¿sí? Bueno, si sabemos en este caso, bueno, de lo que estoy diciendo, tratemos de controlar, son medidas que se deben tener en cuenta, ¿sí? En este caso de que se incendie durante, ya estamos en el durante, ¿sí? La persona, bueno, la hacemos rodar, hacemos señales en caso de que no podamos salir fácil para que nos vea bombero, ¿sí? Y esto que yo le decía hace rato, evitemos el pánico escénico es lo peor que puede pasar, se descontrola la situación y va a haber mayores problemas, ¿no? Cortamos las energías, ¿sí? Las vías de evacuación, justamente verificamos que nadie quede adentro. Bueno, al último nos encontramos todos a punto de reunión y hay que hacer una evaluación, ¿sí? De todo el sistema de cómo funcionó, ¿sí? Bueno, ahí está, eso se los comparto. Este, Están las brigadas, las distintas brigadas que se formaron, que decía. Bueno, ¿qué es un simulacro? La teatralización, ¿sí? La simulación de un suceso, ¿sí? Los simulacros son obligatorios conforme la ley establece 2 veces por año, ¿sí? En todos lados. Y el objetivo es que entrenar al personal, evaluar el plan, evaluar la brigada, doy a conocer los procedimientos establecidos y yo reconozco justamente el tipo de alarma, que es lo que hicieron en Volcán, ¿no? Bueno, ahí les estoy dejando toda la información, esto por ahí. Ahí están
lo que puede llegar a pasar. Bueno, ahí está lo que ya le había mostrado. Ahí le dejo para que tengan toda esa información extra, ¿no? Ahí se establece justamente tu procedimiento de respuesta a emergencia, qué hacer, a quién llamar, cómo comunicarse y tenemos este, algunos planos de evacuación, que esto debe estar en todos lados, ¿sí? Que marque dónde está usted y cuáles son las vías de evacuación, ¿no? Este es el de shopping, el otro es el del colegio de técnico, este es el de shopping, y tenemos el RTV, y bueno, como yo digo, ¿sí? Recordemos que el que sobrevive muchas veces no es el más fuerte, sino el que mejor está preparado. Bien, bueno, le agradezco, creo que hasta acá nomás vamos a llegar en lo que es la materia, no vamos a seguir con lo que sigue del apunte, ¿sí? Porque me quitaron una clase el tiempo apremia, se tomaron las vacaciones, espero que la hayan disfrutado y bueno, a estudiar, ¿sí? A presentar el trabajo práctico 2 hasta el lunes, que yo tengo que presentar el martes, ya las notas, los que quedaron pendientes, no se olviden, hay gente que quedó pendiente el TP1, si hasta antes del martes no está eso, yo lamentablemente, no, yo tengo que mandar el martes y no van a poder acceder al examen, ¿no? Así que yo les estoy mandando en el grupo cualquier cosita a quiénes son los que me están debiendo y bueno, les deseo éxito a todos y cualquier duda, nos vamos a despejar la semana que viene, ya poniéndole lo que son los temas que van en el parcial. Ahí vamos a hacer uno corto nomás, ya no vamos a dar clase, por ahí despejar alguna duda que tengan consulta, podemos reverlo de todo en general y vemos los temas del parcial. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿sí? Espero haber sido claro en toda la explicación. Y bueno, mírenlo el video porque les va a ayudar a hacer el segundo trabajo práctico. Bueno, muchas gracias y disculpen, el otro día no podía por falta de comunicación, pero esto se lo dejo para que puedan tenerlo ahí y verlo en el momento que les sea más oportuno a ustedes. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.